Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos y conforme a nuestra costumbre repasamos los últimos 3 salmos que hemos estudiado. Recordamos en resumen lo siguiente. El Salmo 37 nos dio 5 consejos o acciones a seguir. El Salmo 38 nos enseñó acerca de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y el Salmo 39, compartido en el día de ayer, nos pone en perspectiva acerca de lo transitorio de nuestra vida. Esta oportunidad, aunque no vamos a leer el Salmo 40 en forma completa, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, que el Salmo 40 es una alabanza, un canto de gratitud a Dios por la liberación divina que desde su parte y su accionar fue realizada. El Salmo nos presenta los resultados de una gran liberación frente a un gran aprieto, una gran dificultad. Hay una alabanza a Dios, hay testimonios de fidelidad y finalmente hay una renovación de petición por ayuda. El Salmo 40 es uno de los salmos mesiánicos y se llama de esta manera ya que fueron citados así en el Nuevo Testamento, pues presentaban señales claras para la identificación del Señor Jesucristo como el Mesías esperado. Encontramos aquí que mediante la revelación del Espíritu Santo, David celebra en alabanza y agradecimiento la resurrección, el triunfo y la ascensión del Señor Jesucristo mismo. Además, aquí se expresa una ligera nota de continuidad con el salmo anterior, el Salmo 39. Y hay ciertos historiadores que dicen que este salmo expresa la experiencia de David en su huida de Absalón, que fue como morir y vivir otra vez, a causa del gran peligro de muerte y peor aún, de manos de su propio hijo, y posteriormente la liberación extrema que experimentó. Fue como salir de un pozo lleno de barro, de lodo, y ser colocado nuevamente en una situación de seguridad y alivio, esto es, sobre una roca firme. El 5 de agosto del 2010, alrededor de las 14:30 horas, 33 mineros chilenos quedaron encerrados a 720 metros de profundidad. Y tras 70 días atrapados entre polvo e incertidumbre, todos pudieron salir a la superficie. Dentro de una semana se cumple el 10º aniversario del derrumbe de la antigua mina de San José, ubicada a unos 45 kilómetros al noroeste de la ciudad chilena de Copiapó, capital de la desértica región de Atacama. Este accidente taponó el acceso a las galerías y aprisionó a 33 trabajadores durante 70 angustiosos días. A través de una tubería recibieron posteriormente agua, remedios, alimentos y tantas otras cosas que fueron necesarias para sobrevivir. Pero uno de los elementos más valorados, al menos en ese momento, por ellos, fue una pequeña Biblia de 6 centímetros. Y en esa Biblia estaba marcada en forma especial este pasaje, versículo 1, versículo 2, del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Más gráfica no podría ser la situación. Aquellos que no tenían esperanza, los que estaban en la oscuridad, el barro y la humedad de las entrañas de la tierra, vieron cumplidas en forma literal en sus propias vidas, en su experiencia, las primeras palabras de este salmo. Pero solo estas palabras son aplicables a esta situación que nos sirve como ejemplo. No sabemos qué cambios se produjeron en las vidas de estos hombres. Ni siquiera sabemos si hubo cántico nuevo o alabanza a Dios por esta liberación. El ser humano tiene la triste capacidad de olvidarse rápidamente de los beneficios de Dios hacia su vida. Lo que sí sabemos es que, conforme a la experiencia de David, de parte de él, sí hubo expresiones de alabanza y gratitud, y son las palabras que hemos leído en esta mañana. Dado el carácter mesiánico de este salmo, él mismo se divide en 2 partes. La primera que va desde el versículo 1 hasta el versículo 10, en la cual vemos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, y la segunda parte que va desde el versículo 11 hasta el final del salmo, en la cual vemos la oración de Jesucristo antes de su muerte.
Vayamos a la primera parte. El Salmo 40, versículo 1 dice, tal como hemos leído, lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor Jesucristo tenía puesta su esperanza en su Padre. Confiar en Dios no significa que jamás vamos a tener momentos de angustia y sufrimiento. Jesús mismo tuvo que enfrentar terribles momentos de sufrimiento y angustia en la cruz del Calvario. Pero siempre estaba en su mente que su Padre estaba en control de la situación y lo que tenía que sufrir era necesario para cumplir con el plan soberano de Dios. Cuando se cumplió el propósito de Dios, el Señor Jesucristo fue liberado de su angustia y sufrimiento. Por eso dice el texto que Jehová se inclinó a él y oyó su clamor. Interesante que en la hora más trágica de su existencia, nuestro Señor Jesucristo estaba en callada oración a su Padre. Si usted tiene su confianza en Dios, es posible que también tenga que pasar por momentos difíciles, pero no se desanime, persevere. Dios sabe lo que está haciendo. Aquello que ha venido a su vida es necesario y es bueno, aunque sea doloroso. Cuando se cumpla el propósito de Dios, usted será librado porque Dios se inclinará hacia usted y oirá su clamor. No se queje, no dude, no reniegue, solamente oremos como hizo el Señor. En los versículos siguientes encontramos la victoria que Dios le dio a su Hijo sobre la muerte. Salmo 40, 2 y 3 dice así: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios oyó el clamor de su Hijo y actuó en el momento oportuno. La muerte en la cruz fue para Jesús como un pozo de la desesperación con lodo cenagoso, pero de eso fue librado cuando resucitó. Y como resultado sus pies fueron puestos sobre la peña y sus pasos se hicieron firmes. Acto seguido, el Señor puso en la boca de el Señor Jesucristo un cántico nuevo, un cántico que expresaba alabanza a Jehová. Esto fue atestiguado por muchos, y eso hizo que muchos teman y confíen en Él. A lo mejor usted también ha sido arrastrado a su pozo de desesperación, a su lodo cenagoso. El consejo es: confíe en Dios, clame a Dios, y en el momento oportuno usted también será librado como lo fue el Señor Jesucristo. Entonces podremos alabar a Dios con un cántico nuevo que Dios mismo se encargará de poner en nuestra boca. En los versículos siguientes encontramos al Señor Jesucristo hablando sobre los beneficios de poner la confianza en Dios. Salmo 40, versículos 4 y 5 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. No mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Vale la pena poner la confianza en Dios, y no en las cosas en las que confían los impíos y mentirosos. Los réditos siempre son excelentes. Tienen que ver con experimentar las maravillas de Dios y con ser el objeto de los pensamientos de Dios. Y esto último es maravilloso. Piense que por haber confiado en Dios, usted se torna en una persona en quien constantemente piensa Él. Qué bien se siente uno cuando sabe que alguien piensa en nosotros. Bueno, mejor no podríamos sentirnos a saber que nada más y nada menos Dios nos vive pensando. Es el beneficio de los que ponen su confianza en Jehová. Por eso somos bienaventurados. En los versículos siguientes encontramos al Señor Jesucristo manifestando su eterna disposición a obedecer a su Padre, al punto de morir en la cruz del Calvario. Salmo 46 y 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y entonces dijo: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Los sacrificios y las ofrendas tuvieron su valor, pero no fueron el ideal de Dios. Todo apuntaba a lo que Jesucristo iba a hacer en el mundo al morir en la cruz, en el Calvario. El Señor se presenta aquí como un siervo por amor, y a eso se refiere la frase: has abierto mis oídos. Por eso es que Él dice: el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
nosotros también debemos ser siervos por amor. La obediencia a Dios no debe ser una obligación, sino algo que nos agrada hacer, algo de corazón. Y esto solamente se consigue cuando la ley de Dios, la palabra de Dios, saturan nuestra mente. En los versículos siguientes encontramos al Señor Jesucristo testificando sobre la justicia de Dios. Versículos 9 y 10 del Salmo 40 dice: He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El Señor anunció públicamente su confianza en la justicia de Dios. Cuando Él murió, muchos habrán pensado que Dios le había fallado. Pero la resurrección es prueba de que Dios no le falló al Señor. Dios jamás falla a los que en Él confían. En la segunda parte del Salmo encontramos la oración que el Señor Jesucristo hizo mientras estaba en los dolores de la muerte. Salmo 40, del 11 al 17, dice así: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos, a una, los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: Ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Notamos la confianza del Señor Jesucristo en la misericordia de su Padre. Con esta confianza era segura su liberación. Cuando dice que le han alcanzado sus maldades, no significa que Jesús tuviera pecado, sino que estaba llevando sobre sus hombros el pecado de todo el mundo. El Señor pide liberación. El dolor era espantoso y por eso pide que Dios apresure esa liberación. Pero luego pone en las manos de su Padre a sus detractores, para que sea Dios quien los juzgue y les dé lo que merecen. Termina el Salmo animando a todos los que confían en Dios a alegrarse y a exaltarle a Él. El Señor no desecha a los suyos. Aunque el Señor Jesucristo estaba afligido y necesitado, sabía que su Padre estaba pensando en Él. Esto le daba el ánimo suficiente para pasar por los horrores de la muerte de la cruz. Estimado hermano, si usted está en medio de la prueba, ponga su confianza en Dios. Clame por liberación y espere con paciencia la respuesta a su oración. Dios sabe lo que está haciendo con usted, porque usted ha confiado en Él. Pero no nos olvidemos de estos dos versículos que podríamos decir son centrales en cuanto a la actitud de Dios para con David, para con su Hijo el Señor Jesucristo y para con todos aquellos que hemos confiado en Dios como nuestro Salvador. Pensemos en estas dos expresiones. Versículo 5 dice: Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas, y por consiguiente has aumentado tus pensamientos para con nosotros. Y dice finalmente en el versículo 17: Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. No lo podemos comprender en plenitud, que un Dios tan grande piense en cada uno de nosotros, que un Dios tan grande nos tenga en cuenta en cada momento, en cada lugar, en cada situación, que seamos parte importante del pensamiento de Dios. Y al hacerlo así, y al ser así, nuestra confianza en Él debe crecer. Por esa razón, puse como título este Salmo, Salmo 40, Dios piensa en mí. Si pensó en David, si pensó en el Señor,
también piensa en mí, también piensa en usted. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, en este nuevo día que Él nos ha dado.